Y lo que tengo que compartirte el día de hoy, voy a intentar de que sea lo más digerible posible. Porque siempre que la Biblia nos confronta, pues no es nada agradable, ¿verdad que no? O sea, cuando tú lees la Biblia, o sea, la Biblia es en serio, ¿eh? ¿Verdad que sí? La Biblia va en serio. Y bueno, el día de hoy quiero que aprendamos que seguir a Jesús es cosa seria. Dígale a su vecino, seguir a Jesús es cosa seria. Padre, allá. Ok, quiero que empecemos en Lucas 9:23. ¿Le parece? Y recuerde el título, seguir a Jesús es cosa seria. Después, Jesús les dijo a todos, ¿a quiénes? A todos, todos aquellos que estaban interesados en seguir a Jesús. Les dijo, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo. Tiene que aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Esto fue lo que Jesús le propone a cada una de las personas que mostraron un interés de seguirle. Les dijo, tienes que renunciar a ti mismo, aceptar la cruz y seguirme. En mi opinión, no existen palabras más directas para dejar en claro la seriedad con la que Jesús nos pide que se le siga. ¿De acuerdo? Como decimos los mexicanos, sobre aviso no hay engaño. Y sabes que Jesús precisamente estaba haciendo esto con los posibles seguidores. Les estaba diciendo, no quiero engañarles. No quiero que ustedes me sigan sin considerar la seriedad de lo que ustedes están por elegir. Estas palabras nos demuestran la seriedad que debemos de nosotros considerar para seguir a Jesús. Cuando Jesús hace la invitación de que lo sigan, deja muy en claro lo que cada persona tiene que considerar para hacer. Y eso es precisamente la definición de seriedad. Seriedad quiere decir alguna situación que demanda una consideración cuidadosa. Cuando alguien decide seguir a Jesús, es porque ya consideró lo que implica seguirle. Y esto está de acuerdo, y esta está de acuerdo en realizar lo necesario. Es decir, que cuando yo digo, quiero seguir a Jesús, es porque yo ya consideré la seriedad de lo que implica seguir a Jesús y estoy dispuesto a hacerlo. Es como cuando usted quiso casarse. ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Cuántos casados? No dije felizmente casados, nada más cuántos casados hay aquí. Ya usted póngale el calificativo que quiera, ¿verdad? Sí, la idea es que cuántos casados, ¿verdad que sí? Bueno, cuando usted tomó la decisión de casarse, lo tuvo que considerar seriamente, ¿verdad que sí? Lo primero que usted tuvo que considerar es que usted como varón no iba a tener ojos para nadie más que su mujer, ¿cierto? Usted tenía que considerarlo seriamente. Usted tenía que considerar quemar ese librito negro donde tenía todos los teléfonos de las víctimas potenciales. Usted tenía que meterse a su teléfono y borrar todos los contactos de las citas pasajeras. Tenía que meterse a su red social y borrar todas aquellas que en algún momento fueron sus noviecías. Es decir, que usted tenía que considerar seriamente casarse, porque casarse implicaba una serie de acciones que usted tenía que llevar a cabo, ¿verdad que sí? Bueno, es precisamente lo que Jesús nos está pidiendo, seguirle a Él. Y cuando tú decides seguir a Jesús es porque tú ya consideraste lo que hay que hacer para seguirlo. ¿De acuerdo? Si tú no lo habías considerado, tal vez esta noche junto conmigo puedas aprender que hay cosas que tenemos o deberíamos de haber considerado
antes de seguirlo. Tal vez algunas personas van a argumentar, pero es que, ¿cómo es que hay cosas que yo tengo que hacer? ¿No lo ha hecho acaso ya todo Jesús? Bueno, Jesús ya hizo todo lo que era necesario para salvarnos. Escucha, Jesús ya hizo todo lo que era necesario para salvarnos. Pero ahora tú necesitas seguirlo. No sé si me entienda. Usted no puede hacer nada para salvarse. Jesús lo hizo. Pero sí lo tiene que seguir. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde de repente en este contexto nos perdemos, porque a veces concluimos, bueno, Jesús ya hizo todo lo necesario para salvarme, ya estoy a salvo. Pero es que, entonces, ¿por qué Jesús pide que sus discípulos lo sigan y consideren el costo de seguirlo? Si Jesús ya lo había hecho todo. Porque una cosa es lo que Jesús hace y otra cosa es lo que usted va a hacer. Es decir, que Jesús no lo puede salvar a usted si usted no quiere. ¿Cómo es que usted le está diciendo a Jesús que quiere que Jesús lo salve? Siguiéndole a Él. ¿Cierto? Cuando hay interés, lo sigues. A mí me interesa que cuando Jesús decida regresar por su pueblo, me interesa que Él me encuentre siguiéndolo a Él. Amén. Porque ¿de qué otra manera va Él enterarse, darse cuenta que yo quiero estar con Él? ¿Sí? Es como cuando mi esposa y yo nos casamos. Mi esposa me dijo, a donde tú vayas yo voy. ¿Verdad que sí? Algunas hasta han dicho, aunque sea debajo de un árbol, ya ahí voy. Ya después sale el sol de Laredo y ya no quiere estar debajo del árbol. Sí, pero es bien bonito, ¿verdad que sí? ¿Por qué? ¿Qué te está diciendo? Me interesa estar donde tú estás. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de esos momentos románticos? ¿Verdad que sí? Sí, yo todavía los vivo. Sí, eso es lo más padre. Porque tomas la consideración, haces lo necesario y ahí estás. Es decir, que las cosas se toman en serio. Eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Seguir a Jesús se debe de considerar cosa seria. Jesús ya hizo todo lo necesario para salvarnos, pero sí requiere que nosotros le sigamos. Tal vez podríamos decir que empieza con una confesión. Seguir a Jesús empieza con una confesión. Señor Jesús, yo creo que moriste en la cruz, resucitaste al tercer día. Yo confieso con mis labios que tú eres el Señor. Yo abro mi corazón y te doy morada. Yo creo que tú eres el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Y te dicen algo como, felicidades, ya eres un hijo de Dios. Y tal vez todo empieza con una confesión, pero la Biblia nos enseña que eso es tan solo el inicio. Se requiere de una perseverancia o permanencia. Amén. Eso es lo que la Biblia nos ha enseñado. El que perseverare hasta el final, ese será ¿qué? Salvo. Se fija, empezamos con una confesión, pero Jesús requiere que le sigamos. Jesús requiere que sigamos detrás de Él. No es nada más confesarnos e irnos por nuestro propio rumbo. ¿Para qué confesar a Jesús e irte por tu propio rumbo? No tiene caso. ¿Se fija? Es como decirle a mi esposa, mi amor, ¿aceptas ser mi esposa? Sí, y al día siguiente tengo una cita con una chica. Entonces mi esposa me dice, ¿pero para qué me pediste casarte? Porque si me pediste casarte es porque íbamos a estar juntos toda la vida hasta que la muerte nos separe. ¿Hasta que la muerte qué? Es broma, amor, tú sabes que hasta la muerte. Mi esposa siempre ha dicho, vamos a morir juntos, Dios te escuche. Pero ese es el caso. No tiene caso decirle a mi esposa, ¿quieres ser mi esposa? Y yo seguir con mi rumbo de soltero. ¿Verdad que no? Entonces, lo mismo está pidiendo Jesús. No tiene caso decir que lo vas a seguir y seguir con tu rumbo. Seguir a Jesús entonces es seguir a Jesús. Amén. ¿Está conmigo? No nos cuesta nada confesar a Jesús, sobre todo cuando nos encontramos en problemas, ¿verdad que no? Cuando tenemos dificultades es bien sencillo. Es más, este domingo en la cafetería, durante la hora del almuerzo, me decía unas personas que conocí por primera vez, me decían, pastor,
¿Por qué será que buscamos a Dios cuando tenemos problemas? Le dije, bueno, lo bueno es que lo buscas de perdido, porque conozco gente que tiene problemas y no busca de Dios. Le dije, Dios no ocasiona los problemas, pero Dios los puede permitir. Dios se vale de todo. Le digo, qué bueno que estás aquí. No sé si él tenía problemas, le digo, pero qué bueno que estás aquí. Si los problemas fue lo que te llevó a buscar a Jesús, qué bueno. Pero yo te quiero recomendar que no sea lo que te mantenga siguiendo a Jesús. Porque te imaginas qué vida tan difícil sería seguir a Jesús nada más porque tienes una serie de problemas. Es decir, que mañana tienes que tener un problema, porque si no tienes un problema no sigues a Jesús. Quiere decir que el viernes tienes que tener un problema, porque si no tienes un problema no sigues a Jesús. Entonces, ¿qué sucede? No le tomamos sabor a la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque solo en los problemas seguimos a Jesús. Entonces, ahí no se nos dificulta. El asunto aquí, amigo, el asunto aquí, hermano, es que sigamos a Jesús en todo momento. No nada más en los momentos buenos, en los momentos difíciles, en los momentos de problemas, sino que en los momentos de éxito, en los momentos alegres, en los momentos donde todo va bien en la vida, estamos siguiendo a Jesús. No hay lugar para mí. Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. ¿Y qué? Les estaba diciendo, no hay lugar para ti. Oye, esto se parece un poco al matrimonio, ¿verdad que sí? En un matrimonio no hay lugar para mí, todo lugar es para mi esposa. Y espero que ella lo considere igual, ¿verdad? Que en el matrimonio no hay lugar para ella, todo se trata de mí. Así es la relación con Jesús. En la relación con Jesús no se trata de mí, se trata de Él. Y te voy a dar un consejo. Cuando se trata de Él, Él tiene fiel cuidado de ti. Porque seguir a Jesús, la manera que Él nos lo ha propuesto, con seriedad, se disfruta la vida cristiana. Sin embargo, ¿por qué será que no seguimos a Jesús continuamente? Quiero que leas un versículo conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y antes de que lo leas, quisiera hacerte una pregunta. Si Jesús físicamente, vamos a hablar físicamente, si Jesús físicamente caminara contigo todo el día, te quiero preguntar, ¿harías lo mismo que hiciste hoy? ¿Actuarías de la misma manera que actuaste hoy? ¿Hablarías de la misma manera que hablaste hoy si Jesús físicamente te siguió, te acompañó todo el día? Así como que, no sé, hermano. ¿Te meterías a Facebook o a las redes o a ver esas cosas en tu teléfono? ¿Te meterías a la computadora a ver esas cosas o ver esas películas o escuchar esas cosas si Jesús físicamente estaba acompañándote? Se quedaron muy callados. ¿Le contestarías así a tu cónyuge como lo hiciste si Jesús físicamente estaba ahí? ¿Le hablarías a tus hijos de la manera que lo hiciste el día de hoy si Jesús físicamente estaba ahí? ¿Comentarías con tus amigos la manera que lo hiciste el día de hoy si Jesús físicamente estaba ahí? Pastor Chuy, ¿por qué complica los martes? ¿Por qué complica los martes? Porque quiero que aprendamos de lo que Jesús nos estaba pidiendo. Seguir a Jesús es cosa seria. Amén. Y es curioso porque cuando empezamos a considerar, espéreme, o sea, si Jesús físicamente está ahí, si actuaría de la misma manera, yo creo que no. O sea, si Jesús físicamente estaba ahí, si yo me pondría a ver yo creo que no. Si Jesús físicamente estaba ahí, yo creo que no. Y el asunto es por qué nos permitimos hacerlo, porque Jesús está con nosotros. Y este texto de Hebreos es algo difícil de digerir, porque la razón por la cual nos permitimos actuar
de la manera que actuamos, es porque perdemos la fe. No tenemos fe. Mire lo que dice. Nadie puede agradar a Dios si no tiene ¿qué? Fe. O sea, ¿por qué las cosas cambiarían si Jesús físicamente está ahí? Porque es alguien que puedes ver, alguien que puedes escuchar, alguien que puedes sentir. Pero ¿por qué las cosas cambian cuando Jesús no está ahí físicamente? Porque entonces empezamos a vivir por fe y no por lo que vemos. ¿Y por qué nos permitimos las conductas si sabemos que Jesús está ahí? Es que creo que no creemos que Jesús está ahí. Creo que hemos perdido la fe. Creo que no tenemos fe. No lo creo yo por lo que Él me dice la Biblia, que me dice cuando tú no sigues a Jesús de la manera que Él quiere que lo sigas, es porque has perdido la fe. Es porque tú crees que Jesús no está ahí. Porque si Jesús estuviera ahí, tal vez no hubieras hablado de la manera que lo hiciste. Tal vez no te hubieras comportado de la manera que lo hiciste. Es porque realmente no crees que Jesús está ahí. Perdiste la fe. Seguir a Jesús es cosa seria. Amén. No tenemos fe. La fe es el vehículo que nos traslada a comportarnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque yo he dejado de hablar. Hace poco compartía un joven con nosotros, bueno, ya joven casado, y decía, yo tuve que cambiar muchas palabras de mi vocabulario, tuve que dejarlas. Yo hablaba así, hablaba así, esta maldición no faltaba en mi repertorio diario. Pero dice, pero cuando empecé a seguir a Jesús, me di cuenta que eso no le agradaba a Jesús. Y lo empecé a cambiar. Hermano, vivir por fe nos conduce a un comportamiento distinto. Vivir por fe nos conduce a vivir de una manera que da resultado, que da evidencia, que da testimonio que tú estás siguiendo a Jesús. Seguir a Jesús es cosa seria. Amén. Escuchaba la vez pasada que ese es el problema. No, no es el problema, ese es el argumento de los ateos. Dicen los ateos que no entienden por qué los cristianos profesan a Jesús pero viven de la manera que lo hacen. Y eso a mí me jaló las orejas. En otras palabras, si hay personas ateas, es que posiblemente yo he tenido culpa de ello. Que he dicho que sigo a Jesús, pero no me comporto como un seguidor de Jesús. Porque seguir a Jesús es cosa seria. Dígale a su vecino, vecino, seguir a Jesús es cosa seria. Si no tienes vecino, búscate uno, porque lo más difícil es decírtelo tú mismo. ¿Quieres seguir a Jesús? Ok. Y bueno, si nosotros nos comportamos de la manera que nos comportamos, porque hemos perdido la fe, entonces tendríamos que preguntarnos por qué no tenemos fe. ¿Por qué hemos perdido la fe? Yo creo que es necesario regresar a aquel versículo sencillito de Romanos 10:17 y recordarnos que la fe tan solo viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nueva Traducción Viviente dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Amén. Entonces, en otras palabras, ¿cuál es la buena noticia de Cristo? Su muerte, su resurrección, su ascensión, pero Él viene otra vez. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia de Cristo. ¿Ves? Como cristianos se nos ha olvidado la última. Nos gusta la muerte, nos gusta la resurrección, nos gusta la ascensión, pero vivimos como si no va a regresar. Se nos olvida. Dejamos de escuchar que Cristo vuelve, Cristo regresa. ¿Por quiénes? Por los que le están siguiendo. Pero ves, si a nosotros se nos olvida escuchar este mensaje de la buena noticia que Él va a regresar, no va a haber fe en nosotros. Perderemos la fe. Y dejaremos de actuar como aquel seguidor de Jesús. Aquel que se propone tomar su cruz todos los días, negarse a sí mismo y seguir a Jesús. Entonces,
¿Por qué es que de repente la fe muere en nosotros? Porque dejamos de escuchar la buena noticia que Cristo viene. Amén. Mire, para la iglesia primitiva, la buena noticia era que Cristo había resucitado. Pero después como que evolucionó a decir, oye, sí, resucitó, pero también viene. Cristo regresa. ¿Ves? ¿Por qué era importante enfatizar la resurrección? Porque como lo dice la Biblia, si no enfatizaban la resurrección, en vano sería su fe. Escucha, si no enfatizaban la resurrección, en vana sería su fe. Bueno, es lo mismo el día de hoy. Si la iglesia no enfatiza que Cristo regresa, en vano es nuestra fe. ¿Para qué seguir creyendo en Dios si no va a regresar? Pero Jesús regresa. Y regresa por los que le están siguiendo. ¿Qué es lo que se opone a que no escuchemos la buena noticia? Segunda de Corintios 10:3. ¿Qué es lo que se opone a que no escuchemos la buena noticia? Es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven ¿en dónde? En él, es decir, en este mundo. ¿Por qué dejamos de escuchar la buena noticia? ¿Por qué dejamos de escuchar que Jesús vuelve? ¿Por qué dejamos de inclinar nuestro oído a las palabras de Jesús? Porque nos enredamos y queremos vivir y queremos luchar como lo hace todo el mundo. Eso es lo que nos sucede. Y es una cadenita que es como un efecto de dominó, ¿no? Ta, 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 ta. Y son preguntas que te llevan a reflexionar y a preguntarte, oye, ¿estoy siguiendo a Jesús seriamente? ¿Lo estoy siguiendo como Él me lo pidió? Y entonces Pablo le dice, es que se están acostumbrando a vivir su vida como lo hace todo el mundo. Y cuando tú te acostumbras a vivir tu vida como lo hace todo el mundo, eso tan solo resultará en que pierdas el deseo de escuchar la buena noticia. Y cuando pierdes el deseo de escuchar la buena noticia, pierdes la fe. Y cuando pierdes la fe, dejas de seguir a Jesús. Me estoy dando cuenta que hay cosas que tengo que solucionar en mi vida, porque seguir a Jesús es cosa seria. Yo no puedo vivir como lo hace todo el mundo. Yo no puedo conducirme como lo hace todo el mundo. Yo no puedo luchar. Yo no puedo actuar, hablar como lo hace todo el mundo. Pablo le habla a la iglesia de Corintios y le dice, iglesia, no podemos seguir viviendo como lo hace el mundo. Fuimos llamados a vivir de una manera distinta. Fuiste llamado a vivir como un seguidor de Jesús, como alguien que le ha dado una consideración muy seria a lo que es seguir a Jesús. Yo sé lo que está pasando por tu mente. Dios mío, esto está difícil. Esto está difícil. No te preocupes. La mayoría de las personas que escucharon hablar a Jesús de esta manera, de la manera que te lo expongo, dijeron lo mismo. Sus discípulos dijeron lo mismo, porque después de que Jesús habló estas palabras, todos se fueron. Todos se fueron. Y se quedaron ahí los 12. Después de un servicio lleno, casa llena, estaba lleno aquel lugar, lleno de gente. Jesús decía algo y todos aplaudían. ¡Wow! Se oían los coros hermosos porque se oía la multitud de coros. Y luego Jesús se levanta y les dice, escuchen todos, seguirme a mí es cosa seria. Y se le fueron todos. Y quedaron los 12. Y de repente ya no escucharon aquellos coros de la multitud. Ya no escucharon los aplausos y los gritos de júbilo de la multitud. Y uno le dice, oye, ¿qué? ¿Está difícil esto? No. Sí, ya se fueron todos. Sí. Y dice la Biblia que Jesús los escucha. Y Jesús les dice, ¿se quieren ir ustedes? Porque seguirme es cosa seria. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, ¿a quién voy a ir si solo tú tienes palabras de vida? Entonces, si tú al escucharme decirte estas palabras, en tu mente sale la frase, no hombre, esto está difícil, no te preocupes, todos los seres humanos pensamos lo mismo,
Pero también tenemos que considerar que si nos vamos, ¿quién nos va a salvar? Solamente Él tiene palabras de vida. Entonces, me quedo a seguirle y le pido de su ayuda. Le pido de su ayuda para que me ayude a seguirlo, para que me ayude a contrarrestar, a echar abajo todos los preceptos, todos los pensamientos, todas las ideologías, todas las cosas que no funcionan para seguirlo, que me ayude a echarlo abajo. ¿Acaso no hemos orado, Espíritu Santo, lleva cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo? Eso es lo que le estamos diciendo. Todo lo que yo he aprendido de este mundo, llévalo cautivo, que se someta a tu obediencia, porque seguirte a ti es cosa seria. Yo no puedo vivir como lo hace todo el mundo. Yo vivo como un seguidor de Jesús. Tengo que recordar que si yo creo que seguir a Jesús es cosa seria y a la vez cosa difícil, también tengo que considerar que si me aparto de Él, ¿quién me salvará? Porque la Biblia dice en Hechos capítulo 4 versículo 12, solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser. Por eso es que aquel hombre le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién vas a seguir? ¿A quién quieres seguir? ¿A quién? El único que te puede salvar es Jesús. Dices, Pastor Chuy, pero es que está difícil. Pero por más fácil que la otra opción sea, ¿de qué sirve si no te salva? No sé si me esté dando a explicar, porque quiero ayudarte a razonar esto. Porque hay gente que dice, no hombre, el cristianismo está bien difícil. Ok, está bien difícil, pero ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Porque a fin de cuentas está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio. Y si tú llegas al juicio sin Jesús, ¿quién te va a salvar? Como dijo Linda María, que te pesque confesado, pero no te va a servir de mucho, porque el único que te puede salvar es Jesucristo. Entonces para mí no es desanimarte a que no sigas a Jesús. No, para mí es animarte a que sigas a Jesús, pero lo consideres cosa seria. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Primero, tengo que considerar que seguir a Jesús es cosa seria. Amén. Dígale a su vecino, seguir a Jesús es cosa seria. Y ya tal vez tu vecino ya te está viendo así como que ya cállate, ya me molestaste. Ya lo dijo el pastor quién sabe cuántas veces y tú también ya me estás cayendo gordo también. Pero pues ¿a quién vas a ir? No hay a quién más. La Biblia enseña que solo en Jesús hay salvación. Primero, darle la seriedad necesaria a lo que implica seguir a Jesús. Segundo, vamos a hacer lo que Pablo hizo. ¿Qué hizo Pablo? ¿Te gustaría saber lo que hizo Pablo? Primera de Corintios 9:27. Y este versículo fue lo que empezó todo este desglose del sermón. Si le quieres echar la culpa a alguien por este sermón, a Pablo. Gracias, hermano. Sigo teniendo amigos. ¿Qué dice? Golpeo mi propio cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Mi propio cuerpo. No ande golpeando a su vecino. Golpeo mi propio cuerpo. Lo castigo para controlarlo para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. Este verso fue lo que empezó la revolución en mi vida. Cuando yo leí este verso dije, Dios mío, ¿cómo que Pablo descalificado? O sea, Pablo mismo tenía el temor de que él quedara. O sea, por favor, Pablo, ¿cuántas cartas no has escrito? Por favor, Pablo, casi te adoramos, pero no debemos, adoramos a Dios, pero wow. Pablo, por favor, hombre. O sea, si alguien iba a quedar descalificado, no sé, el hermano de allá que atiende en la puerta, pero tú, Pablo, por favor. O sea, a lo mejor el hermano que viene cada mes, bueno, entiendo que quede descalificado, pero tú, Pablo, por favor. ¿Sí?
Dijo Pablo, es que si yo no hago estas cosas, temo que puedo quedar descalificado. Dice, y lo más triste es que después de haber compartido la buena noticia, o sea, esa buena noticia que no hizo nada en mí, porque hay gente que comparte la buena noticia, pero la buena noticia no hace nada en ellos. Nunca, bueno, todos tenemos el primo de un amigo que lo hace, ¿verdad? Sí. No, hombre, te hablan como si fuera la mera cosa. No, hombre, que prepárate, que Cristo viene pronto, ya le está buscando santidad en su iglesia, ya le está buscando esto, lo otro, y no, hombre, y viven. Sí, yo conozco 2, 3 amigos de los primos así, ma. Sí. Entonces, Pablo dice, es que yo tengo temor de que yo mismo quede descalificado. No vaya a ser de que yo comparta el mensaje de la buena noticia, pero no esté haciendo nada en mí. Es decir, no estoy siguiendo a Jesús seriamente. Dice, tengo temor de que yo quede descalificado. Dice, pero para que eso no suceda, voy a hacer esto. Voy a golpear mi propio cuerpo y lo voy a castigar para controlarlo. Y cuando tú lees esto, yo sé que estás diciendo, oye, Pablo, ¿se va a autoflagelar o qué onda? Por mi culpa, ¿qué onda? ¿Qué onda con este hombre? No. Esta es una metáfora. O algunos pudieran alegar que es una hipérbole, una exageración para poder transmitir un mensaje. O sea que Pablo lo que estaba diciendo es que yo necesito privarme de los gustos carnales de este mundo porque no pienso arriesgarme a desenfocarme y terminar lejos de Jesús. Es lo que él estaba diciendo. Lo que él estaba tratando de enseñar aquí a la iglesia era la seriedad con la que ellos tenían que considerar seguir a Jesús. Y propuso una exageración. Dijo, es más, si tengo que golpear mi cuerpo, tengo que, ¿qué dice ahí? Lo tengo que castigar para controlarlo, lo hago con tal de que no me pierda. Con tal de que no deje de seguir a Jesús. Es una exageración. Y tal vez tú digas, ay, pero es que, ¿cómo? Lo que te está diciendo Pablo es, prívate de todo aquello que te vaya a desenfocar de Jesús.